de la sangre proviene de una célula madre progenitora, ¿no es cierto? Y que tenemos dos estirpes, una mieloide y una estirpe linfoide. Y del estirpe linfoide voy a tener facilito los linfocitos B y los linfocitos T. Y de la mieloide, ¿qué voy a tener? No solamente linfocitos, voy a tener glóbulos rojos, voy a tener plaquetas y voy a tener neutrófilos también, ¿no es cierto? Eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hay una anemia, por ejemplo, y la MESMA trata de corregir esto, tratando de fabricar mayor glóbulos rojos, también tenemos una trombocitosis reactiva, porque provienen de la misma estirpe mieloide. Pero estos elementos que he mencionado, que son células maduras, que están en sangre, son los que están en sangre, pero tenemos otras células que se derivan de estas estirpes también que van a los tejidos. Y por ejemplo tenemos dentro del estirpe linfoide a las células plasmáticas que ingresan a los tejidos, no se encuentran en sangre, y provienen de la estirpe linfoide. Y los macrófagos que provienen del estirpe mieloide, específicamente de los monocitos, y que también no se quedan en sangre, sino que van a los tejidos. ¿Ya? Entonces, para recordar. También deben recordar la cascada de coagulación. Tenemos una vía intrínseca, tenemos una vía extrínseca, tenemos al factor 12, 11, 9 y 8 dentro de la vía intrínseca y tenemos al factor tisular, al 8, al 7 activado. Y estas vías desembocan en una vía común y la vía común empieza con el factor 10 para finalmente generar fibrina, ¿no? Polímeros de fibrina. ¿Qué es la fibrina? Imagínense la fibrina como si fuera una red como si fuera una malla, ¿no? O una tela de araña que está formando parte del coágulo que se va a formar en los vasos sanguíneos cuando hay una disminución endotelial. Entonces, chicos, empezamos por aquí. Vida media de las plaquetas, ¿de cuánto es? ¿Cuánto mide una plaqueta? ¿Cuánto vive? Las plaquetas generalmente viven una semana, hasta 10 días, ¿no? Los glóbulos rojos viven hasta 3 meses, generalmente, y los glóbulos blancos es variable dependiendo de que son linfocitos, macrófagos, etc. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La C, ¿no? De 7 a 10 días. La adhesión plaquetaria se realiza a través de el factor de von Willebrand y la glicoproteína 1B, la trombina y la antitrombina 3, el plasminógeno, la fibrina, el factor 8 y el factor 5, la trombocondina y la glicoproteína 2B, 3A. ¿Cuál es la respuesta? Miren, ¿qué tenemos ahí? Tenemos al endotelio, ¿no es cierto? El endotelio. Y debajo del endotelio, ¿qué tenemos? Al subendotelio. El subendotelio genera o fabrica, esto de aquí, ¿cómo se llama? Factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand viene pegadito al factor 8, solo que el factor 8 se desprende y se va por acá y queda el factor de von Willebrand solo. Las plaquetas, cuando hay una disrupción endotelial, a través de su glicoproteína 1B y generalmente a través de su glicoproteína 2B y 3A, van a unirse a puentes de fibrinógeno y se convierten en plaquetas activadas. Estas plaquetas activadas a través de la glicoproteína 1B se anclan al factor de von Willebrand para formar la adhesión plaquetaria del coágulo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el anclaje de las plaquetas activadas? No de las plaquetas simples, normales que conocemos, no, de las plaquetas activadas. ¿Cuál es? Es la proteína o la glicoproteína 1B y el factor de von Willebrand. Esa es la respuesta, la A. ¿Ya? Por la explicación que hemos visto. ¿Y quiénes unen la plaqueta con plaqueta? Plaqueta activada con plaqueta activada. Puentes de fibrinógeno con glicoproteína, que puede ser una pregunta del examen también. 2B, 3A. ¿Ya? Entonces, ya saben cómo se van a unir las plaquetas, ¿no? Y el subendotelio que produce, factor de von Willebrand y factor 8. Solo que el 8 se desprende y queda el factor de von Willebrand solo. ¿Ya? El tiempo de protrombina que mide, vía intrínseca, extrínseca, fusión plaquetaria, formación de fibrina, vida media plaquetaria. Intrínseca. Ahí lo tienen. Tiempo de protrombina y extrínseca. Factor 2, 5, 10, 7. Tiempo parcial de tromboplastina
vía intrínseca, ¿no? Entonces, ¿qué se mide con la proteína? Extrínseca. Vía extrínseca. La vitamina K se requiere para la síntesis de los siguientes factores de coagulación en células. El 2, el 2. 8, El 2. ¿Quiénes son los factores de coagulación dependientes de El 2, el 9, el 10. Entonces, ¿cuál es? Ajá, proteína S y proteína C. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Factor? 8. 8. Factor 8. Factores dependientes de proteína, de vitamina K, factor 2, 7, 9, 10, proteína C y proteína S. El 8 no. El plasminógeno puede ser transformado en plasmina por uroquinasa, proteína C, factor 8, factor tisular, trombosomo A2. ¿Cuál es la respuesta? A ver. ¿Quiénes dicen la A? A ver, levanten la mano. Sin miedo, chicos, sin miedo. Acá pueden equivocarse, ¿no? ¿Saben? No. A ver, ¿quiénes dicen A? 1. ¿Quién más? Proteína C. Factor 8. Tisular. Trombosomo A2. La E. Mire, el plasminógeno se convierte en plasmina, ¿no es cierto? ¿Y para qué se convierte en plasmina? Para degradar la fibrina y el producto de degradación de fibrina, o sea, el dímero D, el famoso dímero D. Que ahora también vamos a mencionar algo del dímero D, antes de hablar del plasminógeno y la plasmina. El dímero D, un dímero D elevado quiere decir que hay una coagulación aumentada, pero no tiene factor predictivo positivo. ¿Por qué? Porque el dímero D también puede elevarse en estados inflamatorios. Entonces, el dímero D lo que tiene es un factor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un dímero D normal, yo descarto cualquier trastorno de hipercoagulabilidad, ¿cierto? No hay trombosis, no hay degradación de fibrina, no se está degradando la fibrina. Eso sí que el dímero D está normal. Pero si el dímero D está aumentado, puede haber esto, como también puede ser que sea solo un proceso inflamatorio. Entonces, el dímero D me sirve más para descartar que para confirmar el diagnóstico de trombosis. ¿Ya? Ahora, el plasminógeno se convierte en plasmina. ¿Gracias a la acción de quién? De factor 11, activado, factor 12, cancreína. ¿Qué más? Factor tisular activador del plasminógeno, no factor tisular solo, el activador del plasminógeno. Y la uroquinasa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta ahí? La A. ¿Quién dijo la A? ¿Quién dijo A? Ahora todos dijeron A. ¿Qué función tiene el factor de von Willebrand? Ya lo hemos visto. ¿Cuál es la respuesta? La B. ¿Ah? ¿Quién? Yo les he hecho y les he puesto las 3 preguntas que puedo sacar de la segunda o tercera pregunta que está. ¿Cuál es? ¿Ah? La A. Cuando nosotros vimos el subendotelio, abajo está el colágeno. Ahí en el colágeno está anclado el factor de von Willebrand en el subendotelio. La adhesión entre las plaquetas era ¿quién? Los puentes de fibrinógeno con la glicoproteína 3A, 2B. La glicoproteína 1B y el factor de von Willebrand y la plaqueta activada se anclaban en el factor de von Willebrand. Entonces estabiliza la unión de las plaquetas por arriba a través de la glicoproteína 1B, ¿se acuerdan? Y el colágeno por abajo que está en el subendotelio. ¿Se acuerdan, chicos? No regresamos. ¿Ven? Acá está el colágeno en el subendotelio. Esto que ven en amarillito, ese es el colágeno. Y este es el factor de von Willebrand. Entonces, el factor de von Willebrand, ¿qué hace? Ancla la plaqueta hacia los puentes de colágeno. En cambio, la glicoproteína o el complejo 2B y 3A y los puentes de fibrinógeno permite la adhesión entre plaquetas para formar plaquetas activadas.
es cierto? Hay trombosis, el paciente hace trombosis. Trombosis arterial, también. Alteraciones neurológicas, también. Abortos a repetición, sí, es la primera sospecha de una paciente joven, mujer, que tiene abortos a repetición. Y hace trombosis, yo sospecho inmediatamente de síndrome antifosfolípido. Peor aún si es lúpica, ¿no? Trombocitosis, ya por dejarte no. Pero, ¿por qué no? Porque lo que produce es trombocitopenia. Trombocitopenia, no trombocitosis, trombocitopenia, ¿ya? Entonces, ese es el escenario. Esta está facilita. ¿Cuál es la síndrome neoplásica típica del linfoma de Hodgkin? La red cell. Células de red, esos ojos de búho que ven ahí, ¿no? Células de red, ojo, cara típica, pero no patognomónica. Las células de red externa pueden verse también en otras patologías hemáticas, pero es típica del linfoma Hodgkin. Ahí tiene la respuesta. La viabilidad de los concentrados de plaquetas es de hasta 5 días. ¿de cuánto? 5 días. 5 días. Concentrado de plaquetas, 5 días. Plaqueta, vida media, 7 días. ¿Ya? Pero el concentrado de plaquetas, 5 días. En el diagnóstico diferencial de la pancitopenia, habría las siguientes posibilidades, excepto pancitopenia, se produce en la cirrosis hepática con hipertensión portal. Sí, en la cirrosis hepática yo puedo encontrar pancitopenia. Hemoglobinuria paroxística nocturna, sí, también. Déficit de vitamina B12, sí, incluso es un diagnóstico diferencial de las anemias aplásticas, ¿no? La megaloblástica. Hielodisplasia, obviamente, porque hay una disminución de las tres células. Ferropenia, no. En la ferropenia, al inicio le mencioné, encuentro incluso trombosis reactiva, no hay pancitopenia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el excepto ahí? Ferropenia. En el frontis sanguíneo de un enfermo con anemia y trombocitopenia se observan células en lágrimas, monoblastos y células blancas inmaduras. ¿Cuál de las siguientes causas le parece la menos probable? Tiende a generar menos células en lágrimas. Cuando hay células en lágrimas, ¿por qué es? Porque hay infiltración medular. Y generalmente, ¿quiénes hacen las infiltraciones medulares? Las leucemias y los cánceres, ¿no? Entonces, en la tuberculosis también puede haber, también puede haber infiltración. En la enfermedad de Gaucher también. En la mielofibrosis agnogénica también, mielofibrosis está invadiendo. El carcinoma de próstata también es un cáncer. Timoma no, porque es un tumor de niño. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? El excepto, la menos probable, el timoma, porque es un tumor de niño, no es una neoplasia. El autotrasplante de progenitores hematopoyéticos sería más adecuado para el tratamiento de aplasia severa celular, talasemia grave, linfoma, leucemia, dermatocitosis. Aplasia severa celular. No tanto para las leucemias, porque como es autólogo, hay rechazo. Entonces, va mejor en la aplasia severa medular. ¿Ya? No es correcto respecto a las crisis plásticas de la leucemia mieloide crónica. A ver, cuando yo digo leucemia mieloide crónica, quiere decir aguda y crónica no se clasifica por el tiempo, se clasifica por porcentaje de blastos, de células inmaduras. Mientras más blastos tenga, más inmadura es y más aguda. Mientras menos blastos tenga y haya proliferación de células maduras, voy a tener un tipo crónico. Mieloide o linfoide es de acuerdo al estirpe de la categoría. Entonces, las mieloides o linfoides crónicas pueden tener reagonización, crisis plásticas, sí, y se vuelven agudas, ¿no es cierto? Pero porque hay crisis plásticas, crisis agudas. Entonces, no sucede la crisis plástica de la leucemia mieloide crónica, parece que es cierto. Vamos a ver cuáles son las correctas. En la leucemia mieloide crónica, la crisis plástica de una leucemia mieloide crónica, ¿qué quiere decir? Que se ha reagudizado el cuadro. Al hablar ya de reagudización, porque estamos hablando de crisis plástica, y su mismo nombre lo dice plástica, ¿qué va a proliferar? Los blastos en una cantidad
ser mayor de 20%. Entonces la A es correcta. ¿Es más frecuente la mieloblástica? Claro, porque estamos hablando de una leucemia mieloide crónica. No va a ser la linfoblástica, no, es la mieloblástica. El trasplante de precursores hematopoyéticos consigue un elevado porcentaje de curaciones. ¿Qué dice? No, hemos dicho que el trasplante no, las leucemias no van muy bien. Ese es el excepto. Ya, esa no es correcta. Puede ser diagnosticada en pacientes sin fase crónica previa. Sí, puede ser diagnosticada sin fase crónica previa. La existencia de cloromas puede ser una manifestación clínica también. Entonces, ¿cuál es el excepto? El porcentaje de curación. ¿Ya? El factor pronóstico más importante respecto al aumento de supervivencia en leucemia aguda mieloide es obtención de remisión completa de forma rápida. No necesariamente me garantiza de que vaya bien, ¿no? Edad superior a los 60 años no da supervivencia, al contrario, mientras más edad, más grave. Grado de leucocitosis sanguínea, no necesariamente. Subtipo de la FAPSI, esa es la clasificación francoamericana, ¿no? Entonces, que divide todo, ahí tienen las características de mal pronóstico. Alteraciones citogénicas. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál es el factor pronóstico más importante? Las alteraciones citogenéticas. Esas son las que me van a dar el mal pronóstico del paciente. La respuesta que mejor define el síndrome mieloproliferativo agudo, mieloide, proliferativo, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es de todas esas que ustedes? Si es mieloide agudo, van a haber blastos en médula ósea y descenso de células maduras en sangre, ¿no es cierto? Porque al aumentar los blastos no se llegan a formar células maduras. Entonces se quedan en blastos y los blastos empiezan a proliferar. No hay formación de células maduras en sangre. Entonces aumentan los blastos en médula ósea y disminuyen las células maduras en sangre. ¿Ya? La manifestación más frecuente de los pacientes con mieloma múltiple es. ¿Cuál les parece? insuficiencia. Dolores óseos. Paciente con mieloma múltiple, lo que más va a caracterizar ahí está que sistema inmunitario débil, dolor óseo, fatiga, insuficiencia renal, anemia, daño óseo, ¿ya? Dolores óseos. El síndrome de Richter corresponde a la fase de transformación de la leucemia linfática crónica. Esta es una leucemia linfática crónica, linfocítica crónica. Y ustedes ven estas células chiquititas, multinucleadas, miren cómo se transforman en células con mayor citoplasma y núcleos más grandes. Esa transformación, cuando ustedes vean así la lámina, es una transformación de Richter. Y eso ocurre en la leucemia linfocítica o crónica. ¿Ya? ¿Muy bien? Ante un paciente tratado con anticoagulante oral y que presenta un cuadro de necrosis cutánea, ¿qué debe sospecharse? Hipersensibilidad medicamentosa, dosis insuficiente, dosis excesiva, potenciación del efecto por heparina de bajo peso molecular o deficiencia de proteína C. Deficiencia de proteínas.
Fibrina. Fibrina. El fibrina. La B. La B. La B. ¿Cuál es más depende? Protrombina depende, fibrinógeno, 7, 9, 10. ¿Cuál no depende? Fibrinógeno, ese no depende. En relación con la leucemia mieloide crónica, estamos hablando de células maduras del estirpe mieloide aumentadas. ¿Cuál de las siguientes es correcta? ¿La fibrosis medular que acompaña a esta enfermedad tiene valor pronóstico? ¿Sí o no? Cromosoma 10. Sí, mientras más fibrosis medular, peor pronóstico. El cromosoma Filadelfia es el cromosoma 10 con material genético del cromosoma 22. No, la relación es 922. La basofilia es un indicador de buen pronóstico, no necesariamente. La fosfatasa alcalina se encuentra normal o incrementada, no necesariamente. ¿Es recomendable el trasplante medular en la fase aguda? No. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cuál de las siguientes complicaciones no es propia de la leucemia linfática crónica? Estamos hablando de linfática crónica. Estirpe, linfoide y menos porcentaje de plasma, más célula madura. Bien, aquí les he hecho un cuadrito. ¿Cuál es la leucemia más común en niños? La aguda. La linfoblástica aguda. Por eso las agudas se van a llamar plástica. Mieloblástica aguda, linfoblástica aguda o mieloide aguda. Pero el linfocito, en la estirpe linfoide no decimos linfocítica aguda, decimos linfoblástica aguda. ¿Por qué? Porque la aguda hay blastos. Y ese es más común en niños. Y la leucemia linfoblástica aguda, que es más común en niños, tiene más problemas del sistema nervioso central, problemas neurológicos, además de elevados esplenomegalia que presentan los niños. En cambio, la leucemia linfática crónica es más común en ancianos o, bueno, mayores, ¿no? Y generalmente está relacionada a enfermedades autoinmunes y el paciente va a debutar con infecciones, fiebre, infecciones, además de los síndromes congénitos. Entonces, la leucemia linfática crónica, que es más común en ancianos, en la que voy a ver más infecciones y en la que está relacionada con enfermedades autoinmunes, ¿puede tener infecciones oportunistas por virus herpes? Sí. ¿Anemia hemolítica autoinmune? Sí. ¿Hipogamaglobulinemia? Sí. ¿Infiltración del sistema nervioso central? No, porque esa genera la linfoblástica aguda. ¿Neumonía neumocócica? Sí, porque hay infecciones. ¿Ya? A ver, respecto a los antiagregantes plaquetarios, correlaciones según el lugar del bloqueo. La aspirina, ¿a qué nivel actúa? Miren, las plaquetas activadas van a secretar dos elementos: tromboxano A2 y ADP, adenosina y fosfato, ¿no es cierto? El tromboxano A2 va hacia una vía, que es la vía del ácido araquidónico. ¿Y la aspirina dónde actúa? A nivel de tromboxano A2, o sea, de la vía del ácido araquidónico, ¿no? El clopidogrel es un antiagregante plaquetario, ya no le queda tromboxano A2. ¿A dónde se va? Al ADP. Entonces, el 1 es con el clopidogrel, el 4 es con la aspirina, 4-1, ¿no? No, ¿dónde está? 3-1. La D. 3-1, el ahora el dipiridamol, vía del segundo mensajero, y el apixaban, que es un anticoagulante oral, va con ¿qué? Con el receptor 2B3A. Inhibe la agregación, la adhesión entre plaquetas, ¿no? La adhesión entre plaquetas. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entre los factores de mal pronóstico de la leucemia mieloide crónica se encuentran todas excepto. ¿Cuál es el excepto? ¿Inferior a 60 años? No, mientras más edad,
es peor, ¿no? Esplenomegalia masiva, Máquinas. sí, puede haber. Anemia, también. También tenemos. Porcentaje de blastos superior, obviamente, mal pronóstico. Trombocitosis, está entre edad inferior a 60 años y trombocitosis. ¿Cuál de las dos? Trombocitos. ¿Cuál es el efecto? Trombocitosis. Porque si bien hemos dicho, es cierto, la leucemia mieloide crónica es en ancianos, pero cuando se presenta en edad joven, 40 o 50 años, tiene peor pronóstico. ¿Ya? Menores de 60 es mal pronóstico. Una de las siguientes entidades no corresponde al síndrome proliferativo crónico. ¿Cuál es el efecto? La linfa. Leucemia mieloide crónica, Sí. linfática crónica, trombocitosis esencial, policitemia vera, mielofibrosis idiopática. La B. ¿Cuál es? La B. La B. La B. La leucemia Linfática crónica. linfática crónica, porque es mieloproliferativo, mieloide. La linfática es linfoide, ¿no es cierto? Por ahí te van a trabajar. ¿Entienden, chicos? Sí. Los niveles de INR. ¿Cuáles son los niveles de INR? Están relacionados al tiempo de tratamiento, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el nivel de INR normal? Menos De 1. Pero cuando yo digo que un paciente está bien anticoagulado es porque tiene un INR entre 2 a 10. Pero hay una entidad en la que yo debo tenerlo en 3.5 para decir que está perfectamente anticoagulado. ¿Cuál es esa? En la prótesis valvular cardíaca mecánica. Entonces, ¿cuál es el efecto? En esa debe estar en 3.5. ¿Ya? Ya, eso facilita. leucemia mieloide. Le acabamos de ver. Leucemia Mieloide. mieloide crónica. Leucemia mieloide crónica. Translocación del cromosoma 9.20, cromosoma Filadelfia. Acá, la trombocitopenia secundaria a heparina. La clínica, como en otras trombocitopenias secundarias a fármacos, la clínica hemorrágica es frecuente. No es frecuente. No es frecuente. Bueno, ¿es frecuente o no es frecuente? Con un tipo de heparina no es frecuente, con la de bajo peso molecular. Vamos a seguir viendo la siguiente cosa. En esta trombocitopenia son más frecuentes los fenómenos trombóticos que hemorrágicos. No. Son más frecuentes los hemorrágicos que los trombóticos. ¿Es más frecuente con heparina de bajo peso molecular? No. Es más frecuente con heparina fraccionada sódica. Se cree que su origen no es inmunológico, sí, no es inmunológico, es farmacológico. ¿Desaparece al asociar anticumarínicos? No, aumenta, ¿no es cierto? ¿Por qué es anticumarínico? Un anticoagulante, lo que tiene la veneno de rata, por ejemplo. Las ratitas mueren lejos de la zona donde han ingerido el veneno, el rajumín, por ejemplo, tiene anticumarínico y ella causa una hemorragia interna en la rata, ¿no? Por eso es que cuando llega un paciente intoxicado por órgano fosforado, por intento de autoeliminación, yo tengo que darle vitamina A, además de atopina, ¿no? Y además de otras cosas más. Entonces, no es eso. ¿Ves por la respuesta correcta? La de- A, la más correcta. ¿Se entiende, no? Pacientes con linfoma Hodgkin en estadio 3A pueden presentar todos los siguientes datos excepto. 3A, hay 1, 2, 3, la de ambos, ¿no? La clasificación. Y A y B se refiere a síntomas A y síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? Pérdida de peso, ¿qué más? Sudoración. Fiebre, sudoración nocturna. Entonces ahí nomás ya pueden ver cuál es la correcta.
por la Plasmina. la que le sigue, ponle. La que has dicho, la que le sigue, ponle. La trombina degrada fibrinógeno a fibrina. Acuérdense, fibrinógeno a fibrina. La trombina, ¿ya? Ahí está, miren, la trombina. El factor 10A hace que de protrombina pase a trombina. Y la trombina de fibrinógeno a fibrina. Y el factor 13 genera los polímeros de fibrina degradados. ¿Ya? Un producto de degradación como número D. Es la vía común, ¿cierto? ¿Cuál de los siguientes es más probable que sea una neoplasia de linfocitos T? Leucemia linfocítica crónica, linfoma follicular, de Burkitt, micosis fungoide, linfoma linfocítico pequeño bien diferenciado. ¿Cuál? Micosis fungoide, las otras son linfocitos B. Todo el resto de linfocitos B, excepto la micosis fungoide que es linfocito T. ¿Ahí cuál es? ¿Cuál no se realiza? ¿Qué oncogénito está relacionado con la leucemia linfótica? El leer. CR. ¿Ya? La infiltración de la médula ósea se da con frecuencia en todas las leucemias linfoides de evolución crónica, excepto en la leucemia linfática crónica, Sí. en la tricoleucemia, en todas las leucemias, en el linfoma linfoplasmacitoide también, en el linfosarcoleucemia, todas las leucemias, y el síndrome de César